Entonces, vamos a mirar un par de ejercicios relacionados con esta ecuación. Básicamente, recordemos que la neutralización entonces nos dice que la normalidad de la base por el volumen de la base es igual a la normalidad del ácido por el volumen del ácido. Eso es básicamente lo que encontramos en la ecuación. El ejercicio que tenemos entonces dice calcular la concentración de 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico si hemos necesitado 25 mililitros de disolución de hidróxido de sodio 0,4 normal para que el indicador cambie de color. Ok, Jonathan, ya te pongo aquí la asistencia. Entonces, revisemos bien lo que dice nuestro ejercicio. Tenemos una concentración que vamos a calcular. En este caso, la concentración que vamos a calcular es la del ácido, ¿cierto? Porque nos están diciendo que tenemos 50 mililitros de una solución de ácido clorhídrico. A esa es la que le vamos a determinar la eh, concentración. Dice si hemos necesitado 25 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 0,4 normal. Fíjense que aquí tenemos el volumen de la base y tenemos también la concentración de la base. Tenemos volumen de la base y concentración de la base. Para que el indicador cambie de color. Entonces ya sabemos cuál es el procedimiento, ¿cierto? Se está haciendo una titulación y llegamos a estos datos. Ahora, es importante siempre el tener los datos muy claros, porque eso es lo que me va a permitir luego hacer simplemente el reemplazo en la ecuación. Entonces, ¿qué datos tengo? Dijimos que estaba la, eh, la concentración o el volumen, más bien, el volumen del ácido clorhídrico, el volumen del ácido clorhídrico, que es igual a 50 mililitros. Tenemos también el volumen de la base, que es el hidróxido de sodio, y también es de, bueno, en este caso es de 25 mililitros. Y tenemos en tercer lugar la normalidad de la base. La normalidad de la base, que es de 0,4. Entonces, es importante tener claros cuáles son los datos con los que vamos a trabajar para asimismo reemplazarlo. Entonces, necesitamos determinar la concentración del ácido, la normalidad del ácido. Entonces, simplemente lo despejamos de esta ecuación. El volumen del ácido está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces, tendremos que es la normalidad de la base por el volumen de la base sobre el volumen del ácido. La normalidad de la base, 0,4. El volumen de la base, 25, sobre el volumen del ácido, 50. Entonces, simplemente es hacer la operación. 0,4 por 25 nos da 10, dividido en 50 nos da 0,2. Entonces, en este caso, la normalidad del ácido o la concentración del ácido es 0,2 normal. ¿Es claro el desarrollo de ese ejercicio o alguna duda? ¿Esa N qué es, profe? Normalidad, que es una de las unidades químicas de concentración, la normalidad. Es la concentración en términos de equivalente sobre litro. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que la concentración puede darse en diferentes aspectos, ¿no? Puedo tener una fracción molar, puedo tener una molaridad o puedo tener una molalidad. Principalmente trabajamos con normalidad y molaridad para resolver este tipo de ejercicios. Por favor, tomamos el apunte y ya realizamos otro ejemplo.
Importante. Bueno, entonces continuamos con un segundo ejemplo. Este dice, ¿qué volumen de ácido clorhídrico de concentración 0,5 mol por litro, o mol, que es lo mismo, será necesario para neutralizar 10 mililitros de hidróxido de sodio de concentración 0,1 molar? Entonces, en este caso nos están preguntando por la concentración, perdón, por el volumen del ácido. Entonces, igual que en el caso anterior, lo primero que hacemos es determinar los datos, ¿cierto? Nos preguntan el volumen del ácido, ¿cierto? Es el valor que debemos averiguar. Nos dan la concentración del ácido. Entonces, en este caso, tenemos una concentración en términos de molaridad, no de normalidad, sino de molaridad, y es 0,5. Nos dan el volumen de la base, que es 10 mililitros, 10 mililitros, y nos dan la concentración de la base, la molaridad de la base, que en este caso es de 0,1, ¿sí? 0,1 molar. También entonces ya conocemos cuál es la fórmula. En este caso podríamos decir que volumen del ácido por concentración del ácido o por molaridad del ácido, también es lo mismo, es igual al volumen de la base por la concentración de la base, Como en esta ocasión vamos a hallar el volumen del ácido, la concentración del ácido que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, el volumen del ácido va a ser igual al volumen de la base, voy a colocar solo la B, por la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Y ahí lo único que hacemos es reemplazar los datos. El volumen de la base son 10 mililitros. La concentración de la base es 0,1 molar, ¿cierto? Y la concentración del ácido es 0,5 molar. Celamos aquí moles con moles. Y el volumen del ácido pues simplemente va a salir de la operación, ¿cierto? 10 por 0,1 nos da 1, dividido en 0,5, 0,5, eso nos da 2. Entonces, el volumen de ácido que necesitamos para neutralizar esos 10 mililitros de base es 2 mililitros. Con 2 mililitros de ácido ya llegamos al punto donde cambia el color del indicador ácido-base. ¿Es clara la resolución del ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este segundo ejemplo. Bueno, estos ejercicios de ácido-base de valoración de titulación se manejan de dos maneras. Una es esta, que es cuando tenemos los datos y determinamos la concentración, el volumen de la otra sustancia. Y la otra parte son unas gráficas que van surgiendo a partir de los experimentos que se van realizando. Recuerden que esto es una parte experimental, ¿no? Y se va añadiendo ácido, se va añadiendo base según lo que queramos titular.
Y esto da como resultado unas gráficas. Entonces vamos a mirar cómo son esas gráficas que se pueden presentar en este tipo de ejercicios. En primer lugar, tenemos una curva de titulación de ácido fuerte con una base fuerte. Entonces, fíjense aquí que partimos de un ácido, por eso dice curva de ácido fuerte y base fuerte. Partimos de una sustancia ácida y lo que vamos haciendo es añadiendo base. Aquí tenemos, para cuando se hacen este tipo de experimentos, ya no manejamos la fenolftaleína para poder medir el valor de pH en todo tiempo, sino que manejamos un instrumento que se llama pHímetro. Entonces, el pHímetro tiene un sensor similar al de un termómetro, ¿cierto? Es un bulbo que es un sensor y él va midiendo cómo va cambiando el pH, ¿sí? Él va midiendo cómo va cambiando el pH. Entonces, lo que nos está mostrando esta gráfica es un ácido, iniciamos con un ácido y empezamos a añadirle pH, perdón, una base, para que cambie el pH. Entonces, fijemos que el ácido tiene un pH de 1. Cuando añadimos 5 mililitros de base, aquí lo podemos ver en la tabla, a los 5 mililitros el pH ha aumentado a 1,18. ¿Por qué va a aumentar el pH? Porque estamos neutralizando el ácido. Entonces, ya parte de las moléculas de la base han interactuado con las moléculas del ácido y nos van formando el agua. Entonces, por esa razón, va aumentando el valor de pH. Ya hemos añadido 10 mililitros, fíjense acá, sube un poco más a 1,37. Cuando añadimos 15 mililitros, llegamos a 1,60. Cuando añadimos 20 mililitros, llegamos a 1,95. Y fíjense que ahí nos mostraban en el experimento que empezábamos a añadir cada vez una cantidad en goticas, más lento. ¿Por qué? Porque es que en cualquier momento y a veces con una sola gota se da el viraje de una vez al punto de equivalencia. Entonces, fíjense aquí a los 22, a los 24, a los 20, bueno, acá llegamos a los 25 mililitros, no estamos acá, llegamos al punto de equivalencia, ¿cierto? Entonces, fíjense que es entre 24 y 25 pasamos de 2,69 de una vez al punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces a veces ese cambio es supremamente rápido, supremamente fuerte. Entonces por eso se tiene que añadir, porque en una sola gota puede estar la diferencia para que se dé el cambio de color. Y llegamos a 7, que es el punto de equivalencia. ¿Por qué 7? Porque en 7 tenemos el punto neutro, que es el del agua. Eso pasa cuando tenemos un ácido y una base fuerte. Ahorita vamos a mirar que si cambiamos las características del ácido o de la base, ese punto de equivalencia también nos va a cambiar. Entonces, en el pH, en el pH 7 hemos llegado al punto de equivalencia. Si yo sigo añadiendo base, porque aquí es como si tuviera agua, ¿cierto? El agua y la sal. Si yo sigo añadiendo base, ¿qué va a suceder? Pues que la sustancia se va a empezar a tornar básica. Entonces ya a los 26, fíjense que pasé de 7 a 11,29. ¿Por qué? Porque ya la sustancia dejó de ser ácida para convertirse en una base. Y entonces vamos a ir aplanando, en este caso, la gráfica, pero hacia las bases, siempre en términos de base. Entonces, esta es la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Es el tipo de gráfico que podemos encontrar, ¿sí? Vamos aumentando en términos de pH, ¿cierto? Y vamos convirtiendo nuestro ácido primero en agua porque lo hemos neutralizado y después pasa a ser una sustancia básica. Entonces vamos a tomar el apunte de la curva, no es necesario que tomemos los datos, solamente es para la forma, ¿sí? Para que conozcamos la forma cuando estamos titulando y sí es importante que coloquemos que es una titulación de ácido fuerte con base fuerte, porque vamos a ver otras dos gráficas y son diferentes aspectos. Entonces, simplemente es para que tengamos la idea. Les vamos a hacer la gráfica, no tiene que quedarnos perfecta, lo que quiero que revisen es la forma y que el punto de equivalencia se da en un pH de 7.
Entonces, 5 minuticos y hacemos esta gráfica. Ya continuamos. Tenemos un ácido débil y una base fuerte. Entonces, fíjense cómo nos va a cambiar la gráfica con respecto a el inicio, porque bueno, los ácidos débiles ya tienen un pH eh, mayor, un pH que va creciendo, entonces ya no es un pH 1, sino que en este caso tenemos un pH 3. Fíjense que al aumentar o al neutralizar con la base, nos va quedando en un punto, de una vez pues va subiendo un poquito más. Fíjense que necesitamos más base para lograr neutralizar un ácido débil, porque como no toda la sustancia se neutraliza, pues vamos a necesitar más base para llegar a un punto de equivalencia. Y el viraje del indicador no se da en 7, ¿sí? No se da en 7 porque no todo el ácido está ionizado. Entonces se va a demorar más el proceso y a pesar de que tengo una base fuerte, se va a demorar más la neutralización. Entonces el punto de equivalencia no se da en 7, es decir, no tengo en 7 el agua, o sea, no he llegado a ese punto de neutralidad, sino que en este caso se da en 8,72. Entonces, cuando yo tengo un ácido débil y una base fuerte, el viraje se va a dar más en el básico que en el ácido, o más en el básico, perdón, que en el neutro, ¿sí? Un pH básico. ¿Por qué? Porque no todo el hidrógeno del ácido está disociado. Entonces, eso hace que tenga que añadir más cantidad de base para llegar a mi punto de equivalencia, ¿sí? Para llegar al punto de equivalencia. Y aquí entonces logramos ver que con una poca cantidad, pues igual ya vamos a estar siempre en un pH básico, ¿sí? Vamos a estar en un pH básico porque el punto de equivalencia cambia. Entonces, cuando tengo un ácido débil y una base fuerte, el punto de equivalencia es superior al punto neutro. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque no se disocia todo el ácido, entonces no todo el hidrógeno del ácido está convertido en iones y eso demora más el proceso de neutralización. Bueno, entonces hacemos ahora, por favor, esta gráfica colocando ácido débil con una base fuerte. Por último, entonces tenemos el caso cuando la base es débil y vamos a titularla con un ácido fuerte. Aquí es muy importante que nos demos cuenta cómo cambia el sentido de la gráfica, porque ahora vamos a partir de una sustancia que es básica, ¿sí? Es una sustancia básica, por lo tanto el pH es superior a 7 al inicio. Fíjense que las otras gráficas empezaban abajo porque eran ácidos, pero aquí como tenemos una base, entonces vamos a partir de el pH básico, que es 11, y lo mismo, vamos a ir añadiendo. En esta ocasión no vamos a añadir base porque tenemos base. Entonces lo que vamos a añadir es el ácido. Y el hidrógeno del ácido va a ir titulando la base. Nuestro punto de equivalencia en un ácido fuerte y una base fuerte siempre va a ser 7, pero fíjense que aquí la base es débil. Quiere decir que no todos los iones hidroxilo van a estar ionizados, sino que vamos a tener esa reacción de equilibrio donde vamos a estar pasando a las sustancias iniciales. Por eso requerimos más ácido. Y al requerir más ácido, el punto de equivalencia no está en 7, sino está por debajo de 7. Entonces aquí, por ejemplo, nos dio en 5,28 el punto de equivalencia. Necesitamos más ácido y por lo tanto el cambio, el viraje que se va a dar en el indicador nos va a dar por debajo de 7, por debajo de 7. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que también nos miremos. En un ácido y base fuerte, el punto de equivalencia siempre va a ser 7, porque todo está ionizado. Entonces, vamos a llegar a tener agua en su estado neutro. Pero si es un
ácido débil con una base fuerte, entonces la base va a predominar y vamos a tener un punto de equivalencia por encima de 7. Y si es un ácido con el que fuerte que va a titular una base débil, entonces va a predominar el pH ácido y vamos a tener un punto de equivalencia por debajo de 7. Entonces hacemos esta última gráfica, por favor. Fijémonos que esta tiene un sentido distinto, tiene un sentido diferente. Para que, por favor, tomemos el apunte. Bueno, entonces este fue nuestro último tema, que era titulación eh, y valoración a partir de la reacción de neutralización que se da entre ácidos y bases. Hasta aquí, obviamente, hace parte de nuestra evaluación y bueno, con esto también damos por finalizado nuestro programa de química para grado décimo. Les agradezco, chicos, su atención, su trabajo durante todo el año, su disposición. Nos queda únicamente pendiente el laboratorio, que como les puse ayer un audio, no sé por qué algunos pensaron que era video. Les había dicho que era foto. Los videos a veces son muy complicados para subirlos y pues se nos complica un poquito más la revisión. Entonces con las fotos es mucho más sencillo subirlas en un solo archivo. Eso es lo único que nos queda pendiente. Agradecerles su trabajo, su compromiso, la dedicación de la gran mayoría de los estudiantes, esperando pues que en medio de todas estas circunstancias hayamos podido aprender muchas cosas y que obviamente la química de grado undécimo cambia muchísimo, ya no se trabaja nada de lo que ustedes han visto hasta este momento desde quinto, en 11 se trabaja química orgánica, que es, ustedes se van a dar cuenta que es mucho más teórica que práctica y tiene unos aspectos, pues teórica en cuanto a lo que manejamos dentro de los temas, ¿no? Pero todo tiene, obviamente en su práctica, en la parte de laboratorio siempre habrá mucho que hacer. Sin embargo, pues son temas bien, bien diferentes a lo que hasta el momento se ha visto desde que ustedes están en quinto hasta ahora en décimo. Entonces, chicos, espero que les vaya muy, muy bien y muchísimas gracias por todo. Estudien para sus evaluaciones y bueno, espero no tener que encontrarme con ninguno en nivelación, porque pues saquen este tiempo adelante sus actividades. Listo, muchísimas gracias. Dios me los bendiga y pues hasta una próxima oportunidad que nos podamos encontrar. Chao a todos, chicos. Chao, 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 profe. Chao, profe, se Muchísimas cuida. gracias. Ya Bueno, me listo. ustedes también cuídense mucho, juiciosos. Chao, profe.